¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Es una gran alegría, de verdad, poder estar aquí finalmente y poder compartir esta mañana este punto tan especial con todos vosotros. Os doy las gracias de corazón por vuestra invitación y os traigo saludos de todas las iglesias hermanas del movimiento. Seguro que todos habréis tenido la experiencia de leer un pasaje de la Biblia que casi os conocíais de memoria y de pronto pensar: esto que estoy viendo hoy no lo había visto antes, esto no lo estoy entendiendo de la misma manera. Y es que Dios nos habla a través de la Biblia, cada uno según nuestras propias circunstancias y según nuestras propias necesidades. Conforme el tiempo va cambiando y nuestras necesidades cambian, volvemos a releer el mismo pasaje y nos dice algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios está hablando a nuestra necesidad en ese momento. En esta mañana yo os traigo una reflexión sobre unos pasajes muy conocidos por todos vosotros, los 3 primeros capítulos del Génesis. Mi intención no es que la reflexión que voy a compartir con vosotros sustituya lo que ya pensáis o creéis sobre esos pasajes, sino que lo complemente, que os enriquezca espiritualmente. Y si es la voluntad de Dios, y esa es mi oración al Padre, que os pueda hablar a la necesidad que tenéis hoy. Voy a leer únicamente unos versículos del primer capítulo, los versículos de Génesis 1, del versículo 21 al 36, y lo voy a hacer en la versión de la palabra. Dijo entonces Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios diciéndoles: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Les dijo también: os confío todas las plantas que la tierra engendran semilla, y todos los árboles con su fruto y su semilla. Ellos os servirán de alimento. A todos los animales de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra, la hierba verde les servirá de alimento. Y así sucedió. Y vio Dios todo lo que había hecho, y todo era muy bueno. Vino la noche, llegó la mañana, ese fue el 6º día. Me gustaría que en esta mañana reflexionáramos sobre 4 palabras que se encuentran en estos versículos. La primera palabra es la palabra imagen. Y cuando nosotros leemos esto, tendemos a racionalizarlo y a preguntarnos: ¿qué quiere decir esto de que soy la imagen de Dios? ¿Que soy un ser espiritual? ¿Que tengo la capacidad de razonar? O, como parecen sugerir algunos pasajes del Antiguo Testamento, incluso que me parezco físicamente a Él. Bueno, realmente este pasaje no está diciendo nada de eso. La palabra original del hebreo traducida significa literalmente fantasma, pero en sentido figurativo, una figura representativa. ¿Y qué quiere eso decir? Pues que Dios nos ha concedido el poder ser representaciones suyas en la tierra. Y tal vez esto no nos diga mucho, pero pensad un momento lo que supuso esta idea para aquellos que la oyeron o la leyeron por primera vez. Vamos a situarnos un poco en el contexto. Hasta hace poco se pensaba que Moisés había escrito el Génesis, en algún momento después de salir de Egipto y antes de entrar a la tierra prometida, mientras el pueblo vagaba o viajaba por el desierto. En la actualidad se piensa que no solo el Génesis, sino que todo el Pentateuco fue escrito no por Moisés, sino por 4 fuentes diferentes. Algo así como los 4 evangelios. Los 4 evangelios, los 4 nos hablan de la vida de Jesús, de los dichos, de las enseñanzas de Jesús, pero no son exactamente iguales, cada uno cuenta cosas diferentes. La diferencia es que los evangelios se han mantenido separados y en el Pentateuco las 4 fuentes se entrelazaron,
De forma que podemos ver un capítulo pertenece a una fuente y otro capítulo pertenece a una fuente diferente. En este caso, se piensa que el capítulo 1 pertenece a la fuente sacerdotal, es decir, fue escrito por sacerdotes. Y fue escrito justo después de que el pueblo volviera del exilio en Babilonia. Pero seguía siendo un pueblo sometido, un pueblo colonizado, es decir, no eran libres. Creamos lo que creamos, que fue Moisés o que fue la fuente sacerdotal. Lo cierto es que este escrito va primeramente dirigido a un pueblo oprimido, esclavizado, colonizado, a un pueblo que está pasando por unas dificultades muy grandes. Y el autor de Génesis podía haber dicho: solamente los reyes son los representantes de Dios en la tierra, o solamente los sacerdotes. Y el pueblo lo habría aceptado, entre otras cosas, porque eso es lo que creían todas las culturas en aquel momento. Pero no. El autor de Génesis dice algo muy diferente. Lo que dice es: cada ser humano es una representación de Dios en la tierra. ¿No es eso algo grande? Tú eres una representación de Dios en la tierra. Y tú, y yo, y el rico, y el pobre, y el guapo, y el feo, y el hombre, y la mujer, y el intersexual, todos llevamos la imagen de Dios. Todos somos una representación de Dios en la tierra. Jesús utilizó la forma griega de esta palabra para referirse a la imagen del César que estaba grabada en la moneda. Pero realmente era una palabra que se utilizaba no solo para referirse a la imagen del César en la moneda, sino a cualquier símbolo y estatua del César dentro del imperio. ¿Y por qué eran importantes esas estatuas, esos símbolos, esa moneda con la cara del César? Porque eran una indicación de cómo iba el imperio. Si habían muchas estatuas a lo largo de todo el imperio y esas estatuas estaban en buen estado y circulaba la moneda con el efigie del César, eso era una indicación de que el imperio estaba prosperando y el César a su cabeza. Pero si se empezaban a encontrar estatuas aplastadas, dañadas, si se fundía la moneda, eso era señal de que el imperio estaba en decadencia, de que el César también, y de que los días seguramente estaban en guerra y de que los días que les quedaban estaban contados. Cada uno de nosotros somos esa imagen de Dios. Cada vez que hacemos algo a un ser humano, ya sea física o emocionalmente, ya sea de palabra o de hecho, estamos destruyendo esa imagen de Dios. Estamos colaborando en la destrucción del reino de Dios. Y estamos, sin darnos cuenta, poniéndonos en guerra contra el propio Dios. Ahora mismo, Dios está mirando los 25 conflictos armados que hay en todo el mundo, entre los que se encuentra Ucrania. Está mirando a todas las personas que se tienen que desplazar, todas las personas que mueren por motivos económicos y políticos interesados. Dios está mirando a los colectivos de mujeres y de niñas que en tantos lugares de la tierra sufren violencia, abusos sexuales, que se las trata incluso a veces peor que tratamos nosotros a nuestras mascotas. Como es el caso de Afganistán, donde se prohíbe a las niñas mayores de 12 años que sigan yendo al colegio, pero sí se las entrega en matrimonio a hombres mayores en contra de su voluntad. Está mirando a los colectivos LGBTQ, que no todo es fanfarria y fiesta como a veces nos parece, sino que hay verdaderos dramas detrás de la vida de cada una de esas personas. Como la de un amigo mío que cuando descubrió quién era él, intentó suicidarse. Y a quienes tanto católicos como evangélicos, lo único que supieron decirle es: eres pecador y Dios no puede amarte así. Está mirando a los 2.800.000 niños que mueren cada año por causa de malnutrición, es decir, por falta de alimentos. Esos alimentos que nosotros muchas veces tiramos en nuestras casas porque se nos ponen malos. Está mirando a los 17 millones de personas que mueren cada año y fijaros,
Por el COVID hasta ahora han muerto 6 millones en el mundo. Mueren 17 millones de personas cada año por falta de medicamento. Esos medicamentos que nosotros acumulamos en nuestros hogares sin prestarle la mínima atención. Dios está mirando a todas esas personas y está diciendo: estáis destruyendo mi imagen en la tierra. Estáis ayudando y contribuyendo a destruir mi reino en la tierra. Estáis declarándoos en guerra contra mí mismo. Nos preguntamos por qué cada vez hay menos personas que quieren creer en Dios. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a querer creer en un reino y en un rey que están en decadencia? Jesús lo expresó con otras palabras. En Mateo 25, versículos 40 y 45, dijo: os aseguro que todo lo que hayáis hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo habéis hecho. Y cuando no hicisteis en favor de estos más pequeños, tampoco conmigo lo hicisteis. Hacerle algo a un ser humano es hacérselo a Dios, porque nosotros somos su imagen, somos su representación. Y fijaros que no solamente los que actuaron activamente contra esas personas eran responsables, sino también todos aquellos que pasivamente permitieron que todo eso sucediera. Somos la imagen de Dios, cada uno de nosotros, la representación de Dios en la tierra. La segunda palabra sobre la que me gustaría que reflexionáramos es la que el autor del Génesis emplea para explicar por qué nos ha hecho Dios así, por qué nos ha hecho Dios una representación suya. Y se encuentra en el versículo 26 cuando dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza ¿para qué? ¿Nadie lo sabe? Para que domine. Nos ha hecho representaciones suyas en la tierra para que dominemos. Si yo os preguntara ahora qué significa dominar, más o menos creo que todos sabríamos explicarlo, ¿no? Ejercer poder, mandar. En la Escritura hay hasta 8 palabras diferentes que se emplean para expresar la idea del dominio. Pero el autor del Génesis no elige ninguna de ellas. Elige una palabra que más que mandar, fijaros, ¿sabéis lo que significa? Ejercer mayordomía. El escritor de Génesis 2, que es diferente al de Génesis 1, y por eso tenemos 2 relatos de la creación seguidos, distintos, no utiliza la palabra dominio en su relato, pero sí explica lo que es. En el versículo 15 del capítulo 2 dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ese fue el propósito. Pero la palabra hebrea para cultivar o labrar, como se encuentra en la versión Reina Valera, significa también servir. Y la palabra hebrea para cuidar o guardar, como en la Reina Valera, significa también proteger. Así que el dominio para el que Dios nos puso fue para el de servir al resto de la creación, para cuidarla y para protegerla. Todos nosotros, sin distinción, hemos sido llamados y se nos ha capacitado para ejercer este dominio, para cuidar y proteger al resto de lo creado. Y no olvidéis que estas palabras fueron primero dichas a un pueblo que estaba pasando por unas circunstancias muy difíciles y por un momento muy difícil en sus vidas. Les está diciendo: a pesar de todo eso, tenéis que buscar no solamente vuestro propio bien, sino el bien de vuestros semejantes, el bien del resto de la creación. ¿Recordáis cuando la madre de Santiago y de Juan se acerca a Jesús y le dice: Señor, cuando vengas en tu reino me gustaría que mis hijos, pues que cada uno se sentara a un lado tuyo? Claro, porque eso es señal de poder, ¿verdad? ¿Y Jesús qué le contesta? Mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Pero no termina ahí la cosa, sino que los demás discípulos se molestan. Y es fácil entender por qué, ¿no? Porque claro, todo el mundo le gusta mandar. Entonces ellos también querían tomar parte en el mandato. Y Jesús aprovecha para explicarles lo que significa la idea de dominio.
En Mateo 20, versículos del 25 al 28, Jesús dice: como muy bien sabéis, los que gobiernan las naciones las someten a su dominio, y los poderosos las rigen despóticamente. Pero entre vosotros no debe ser así. Antes bien, si alguno quiere ser grande, que se ponga al servicio de los demás. Y si alguno quiere ser principal, que se haga servidor de todos. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en pago de la libertad de todos. Jesús vino a instaurar el reino de Dios en la tierra. ¿Y lo hizo cómo? Sirviendo. En palabras del Génesis, dominando. Fuimos creados a imagen de Dios y fuimos hechos de esa manera porque había un propósito detrás. Y es que cuidáramos del resto de la creación. Las dos últimas palabras en las que quiero reflexionar las pronuncia el propio Dios. Cuando termina su acto de creación el sexto día, mira todo lo que ha creado y dice que todo es como muy bueno. No solamente bueno como el resto de los días. Al final del sexto día todo es muy bueno. Nosotros entendemos la bondad a través de la concepción griega como una cualidad personal del individuo o de la cosa. Hablamos, por ejemplo, de un hombre bueno, de una comida buena, de un día bueno, y lo que queremos decir con eso es que el hombre, la comida o el día son buenos. Son buenos y pueden llegar a ser perfectos. Pero en la mentalidad hebrea, la bondad no tiene que ver con las cualidades personales del individuo. Tienen que ver con las relaciones entre todos. Cuando Dios estaba diciendo, mirad esa nube, qué buena es, o mirad ese águila, qué buena es, no solo estaba diciendo que cada cosa de las que había creado era buena en sí, sino que la relación entre todo lo creado era muy buena. Que la forma en que funcionaba todo lo creado era muy buena. La relación del ser humano con Dios era muy buena. La relación del ser humano consigo mismo era muy buena. La relación del ser humano con su semejante era muy buena. La relación del ser humano con el resto de la creación era muy buena. Y repito, esa bondad no tenía que ver con que cada una de esas cosas creadas fueran perfectas en sí, sino cómo se relacionaban unas con otras. Es decir, cómo se trataban unas a otras. Tenían que ver con la bondad, tenían que ver con el amor. Esto lo vemos con claridad en el capítulo 2, donde el autor nos ofrece un relato diferente al del capítulo 1, pero es un relato más íntimo. Fijaros, los ríos, cuando nacen, generalmente llevan poco caudal, pero conforme va transcurriendo el cauce, van recibiendo agua, ¿verdad?, de los afluentes. Si, por ejemplo, visitáis el nacimiento del río Tajo, algo que me impresionó, apenas lo encontráis. Es que tenéis que poneros a fijaros a ver dónde nace el Tajo, porque es que no parece que haya agua allí. Sin embargo, si vais a su desembocadura, es tremendamente amplia. ¿Qué ha ocurrido? El río ha ido fluyendo y ha ido recibiendo agua de sus afluentes. Se puede decir que el río fluye hacia adentro. Pero en el Edén hay un río, uno, y ese río se divide en 4. Y esos 4 ríos los riegan todo. El río del Edén no es un río que fluye hacia adentro, sino un río que fluye hacia afuera. Esa es la imagen de la abundancia. Esa es la imagen del mundo que Dios creó. Esa es la imagen del mundo que Dios domina, es decir, que Dios cuida y protege. Y ese mismo Dios que crea todo con tantísima abundancia es a la vez un Dios personal, íntimo, que moldea él mismo al ser humano del polvo de la tierra. Y no se conforma con moldearlo, sino que le insufla su propio aliento
para que ese ser pueda tener vida. Y le prepara una casa y comparte con él el poder de poder nombrar a los animales. Los 2 primeros capítulos de Génesis nos muestran lo que somos, la imagen de Dios. Nos muestran el propósito de ser así, el poder cuidar y proteger a todo lo creado. Y nos muestran también el mundo en el que Dios reina. O vamos a decirlo en palabras muy conocidas por todos nosotros. Nos muestran el reino de Dios, pero el reino de Dios ya aquí en la tierra. Un reino que provee para todos y lo hace con abundancia. Un reino en el que todas las relaciones son buenas. Un reino en el que rebosa el amor. Ese es el reino de Dios. Pero claro, este reino no estaría completo si no tuviera 2 árboles distintos del resto. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que distingue este último árbol, el del conocimiento del bien y del mal, de todos los demás, incluso del árbol de la vida, es que va sujeto a una advertencia. No comas. No comas porque tus acciones van a tener consecuencias y la consecuencia va a ser la muerte. Esa advertencia de no comas es el único límite que el ser humano tiene. Fijaros, si releéis el capítulo 1, cuando empieza el relato de Génesis, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, existía el caos, las aguas estaban... Y entonces empieza Dios a poner orden, a poner límites. Dice, sea la luz, y no elimina la oscuridad, pero le pone un límite. La luz es el límite de la oscuridad. Pone tierra seca, no elimina las aguas, pero les pone un límite. La tierra seca es el límite de las aguas. El único límite que tenía el ser humano era el árbol. Pero además, era el único lugar de toda la creación donde el ser humano tenía que enfrentarse ante una pregunta. ¿Amo a Dios? En cualquier relación adulta de amor hay 2 características básicas: la confianza y la capacidad de elección. Sin confianza, el amor muere. Sin capacidad de elección, el amor nos ahoga, incluso llega a esclavizarnos. Todos sabemos que el árbol es un símbolo de nuestra libertad. Si Dios nos hubiera creado con el propósito de cuidar y proteger al resto de la creación, o con cualquier otro propósito que creamos, y no nos hubiera dejado alternativa, pues entonces no seríamos responsables de nada, ni nada de lo que hacemos, y la historia humana pues estaría toda predeterminada. El árbol simboliza que tenemos capacidad de elección. Pero cuando nos ponemos ante el árbol, la pregunta a la que hay que responder es: ¿confías en Dios o confías en ti mismo? ¿Eliges lo que Él te ha dicho y la forma en que Él te ha dicho que hay que hacer las cosas? ¿O piensas que tú las puedes hacer de otra manera? Todos nosotros, en algún sentido, estamos situados delante de ese árbol. A todos nosotros se nos formula la misma pregunta: ¿amas a Dios? ¿Confías en Él? ¿Lo eliges a Él y todo lo que representa? Elegir el árbol es darle la espalda a Dios. Es confiar en nosotros mismos en vez de confiar a Dios. Es pensar ilusoriamente que nosotros seremos capaces de suplir o de completar nuestros anhelos más íntimos a nuestra manera sin la ayuda de Dios. Es pensar que nuestra forma de dominio es mucho mejor que la de Dios. En Génesis 1 y 2 se nos ofrece una imagen clara de cómo es el reino de Dios, de cómo es, de cómo funciona y de qué requiere de sus ciudadanos.
y llegamos al capítulo 3 y nos encontramos con la serpiente. Pero quiero que si volvéis a releer estos pasajes en vuestras casas, os fijéis en algo muy importante. Y es que la brecha en la relación entre la mujer y Dios ocurre antes de comer del árbol. Y no ocurre por lo que la serpiente dice, sino por lo que dice la mujer. En el capítulo 2, los versículos 16 y 17, podíamos leer que Dios le dice al ser humano que no coma del árbol porque el día que comiera moriría. Pero cuando Eva habla con la serpiente, Génesis 3:2, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Había dicho eso Dios? Dios no había dicho que no lo podían tocar, solamente que no podían comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La mujer restringió su propia libertad y dijo que Dios lo había hecho. ¿Y no hacemos eso nosotros muchas veces? No ponemos límites a lo que somos capaces de hacer, a lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Y ponemos esos límites en nombre de Dios cuando Dios lo que quiere es todo lo contrario. Esa historia que la mujer se hizo en su cabeza, esa interpretación de las palabras de Dios que la mujer hizo en su cabeza, que se creyó y que luego compartió, fueron las que le llevaron a la hora de elegir a desconfiar de Dios. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios dice o Dios quiere algo sin entender muy bien lo que Dios dice o quiere, sin distinguir entre lo que Dios dice y quiere y las interpretaciones de los hombres que están diciendo lo que Dios dice y quiere? Y toda esa historia que nos montamos en nuestra cabeza nos lleva también a desconfiar de Dios. Si hubieran amado de verdad a Dios, porque una cosa es creer en Dios, otra cosa es amar. Si hubieran realmente amado a Dios, antes de tomar una decisión, habrían elegido preguntarle a Él. Pero decidieron confiar en ellos mismos, en vez de confiar en Dios. No amaron a Dios a través de sus acciones. Y por eso el pecado entró en el mundo. ¿Y sabéis lo más triste? Que el ser humano comió de ese fruto, queriendo hacerse igual a Dios, sin darse cuenta de que ya era la imagen de Dios. El pecado entró en el mundo. La palabra griega que se traduce como pecado deriva de un término griego que significa fallar en llegar a la perfección. Eso, unido al énfasis que los griegos daban en el individuo, en la individualidad, es lo que ha conformado la visión que tenemos en la actualidad los cristianos sobre lo que es el pecado. Para nosotros, el pecado es lo contrario de la perfección. Y es una cuestión individual que tiene que ver con el carácter y el comportamiento de la persona. Pero si recordáis lo que significaba muy bueno para Dios, seremos capaces de entender que para Dios la perfección es algo totalmente diferente. Es algo que no tiene tanto que ver con el individuo y con el comportamiento individual, cuanto con las relaciones que tengamos entre todos nosotros, con nuestra forma de relacionarnos con Él, con nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro prójimo, con el resto de la creación. El pecado es y causa separación. Eso es el pecado. Y esa separación trajo como consecuencia la muerte. No solamente la muerte física, que esa tardó todavía un tiempo en llegar,
pero sí trajo otras muertes. La relación entre el ser humano y Dios murió y nos escondimos de él. La relación del ser humano consigo mismo murió y sentimos vergüenza propia. La relación del ser humano con los otros humanos murió. El hermano se levantó contra el hermano. Las naciones terminaron declarándose la guerra. La relación del ser humano con el resto de la creación murió. De la tierra brotaron polvo y espinas. Toda la creación gime a una desde ese momento. La muerte trajo como consecuencia el alejamiento del Edén, del reino de Dios, del hogar. Y fue su consecuencia porque el ser humano eligió vivir en el reino dominado por los hombres en vez del reino dominado por Dios. Y supuso el alejamiento del árbol de la vida, una consecuencia lógica. Si Dios es la fuente de vida, alejarnos de Dios es alejarnos de esa vida. Pero además, si Dios impidió que comiéramos del árbol de la vida, hemos de ser capaces de entenderlo no como un castigo, sino como un acto de gracia de Dios hacia nosotros. Dios quería impedir que esa elección equivocada que el hombre había tomado se hiciera interior. ¿Quién de nosotros querría de verdad vivir en un mundo eternamente como aquel en el que vivimos? En el que prolifera el mal, los problemas se multiplican, los momentos de felicidad son tan efímeros, donde hay tanto mal por todas partes. Yo creo que nadie. Si Dios no permitió que comiéramos del fruto de la vida, lo hizo por nuestro propio bien, como todo lo que hace. Pero bueno, todos sabéis muy bien que ese no es el final de la historia. La Biblia no termina en el capítulo 3 de Génesis y el resto de la Escritura nos muestra el plan redentor y restaurador de Dios. Y en esa Escritura se nos dice cómo Jesús, a través de su muerte y resurrección, vence al pecado y a la muerte. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que ya no tenemos ningún obstáculo insalvable que nos impida tener las buenas relaciones que Dios quería que todos tuviéramos desde el principio. Eso significa que ya no tenemos que seguir muriendo en las 1000 pequeñas muertes diarias que todos padecemos. Jesús, en esta mañana, te está preguntando, ¿me amas? Dios te dice, ¿me amas? No solo crees en mí, ¿me amas? ¿Confías en mí? ¿Me eliges a mí? ¿Eliges la forma que yo he propuesto para que funcionéis en esta tierra? ¿Y sabéis qué? Si decís que sí, vais a poder presenciar un milagro en vuestra vida. Amén. Mirad, en su segunda carta a los Corintios, Pablo escribió: quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Si le decimos a Dios, sí, te amo, ¿sabéis lo que ocurre? Que aunque digan que no existe, Dios nos lleva en un viaje en el tiempo hacia atrás, hacia el 6º día de la creación. Y volvemos a estar allí, en el momento en que Dios crea al ser humano. Pero esta vez somos nosotros los que estamos en ese día. Y Dios nos coge y nos recrea, nos moldea, nos convierte en criaturas completamente nuevas. E insufla sobre nosotros su Santo Espíritu para que podamos vivir. ¿Sabéis? Muchas veces pensamos que hay que ser perfectos para poder entrar en el reino de Dios. Y es todo lo contrario. Tenemos que decirle sí a Dios. Y Él es quien se encarga de remodelarnos, de ir cambiándonos, de darnos su espíritu para darnos nueva vida. Es verdad que los seres humanos estamos destruyendo la creación de Dios. Pero también es verdad que Dios, después de descansar el 7º día, siguió trabajando y sigue recreando su imagen en la tierra día a día, persona
a persona, de uno en uno. Dios sigue recreando su imagen y sigue recreando su reino. Juani, en esta mañana, al bajar las aguas del bautismo, vas a ser creado. Vas a poder nacer de nuevo como una persona completamente diferente a la que eres. Dios te va a introducir en su reino y te va a dar la capacidad, igual que nos la ha dado a todos nosotros, de que puedas cuidarlo y protegerlo, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias personales, independientemente de cuáles sean los problemas por los que estamos pasando. Dios nos capacita a cada uno de nosotros para que podamos cuidar al resto de la creación. Además, Dios te va a dar la capacidad de poder restablecer una relación muy buena con Él, contigo misma, con tus semejantes y con el resto de la creación. Y no va a ocurrir de golpe, ni siquiera va a ocurrir cuando salgas del agua, pero algo real y transformador va a suceder en tu vida y ha tenido que suceder en todas nuestras vidas si de verdad hemos amado a Dios, hemos confiado en Él y hemos dejado que Él nos moldee y nos llene de su espíritu. Dios quiere que nuestra vida sea perfecta, que nosotros seamos perfectos. Pero tal vez ha llegado el momento, y esto es solo una sugerencia, de que dejemos de pensar en la perfección en términos griegos y entendamos la perfección en su sentido amplio. Que ser perfecto no es solamente cumplir una serie de mandamientos, no coman, no mientan, no, sino que ser perfecto es tener unas muy buenas relaciones con todo cuanto nos rodea. Es volver al propósito original de Dios cuando creó al ser humano. Si decimos que sí a Dios y decidimos confiar en Él y lo elegimos siempre a Él en todas nuestras decisiones, entonces estamos restableciendo una muy buena relación con Él y estamos caminando en el camino hacia la perfección. Si decidimos ir al psicólogo, estamos avanzando en el camino de la perfección. ¿Sabéis por qué? Porque el psicólogo nos puede ayudar a recomponer una muy buena relación con nosotros mismos. Si acudimos a una manifestación pidiendo una paga digna para los jubilados, estamos avanzando en el camino de la perfección, porque estamos ayudando a que la justicia entre nuestros semejantes se restituya. Si nos apuntamos a una asociación medioambiental, estamos avanzando en el camino de la perfección, porque estamos contribuyendo a restaurar la creación de Dios. Hay muchas personas en este mundo que tienen la imagen de Dios, pero que le han dado la espalda. Han decidido confiar en sí mismos. Pero a pesar de eso, están cumpliendo con el propósito general de Dios de tener buenas relaciones, cuando esa debería ser la función de la Iglesia. La Iglesia es la que debería estar instaurando y ampliando el reino de Dios en la tierra. La Iglesia es la que debería estar acogiendo con los brazos abiertos a todas aquellas personas que se sienten rotas, a todas aquellas personas cuyas relaciones personales han fracasado y con ellas sus sueños, a todas aquellas personas de las que la sociedad se critica, se mofa, ridiculiza, oprime, y debería estar ofreciéndole buenas noticias, no más malas noticias, que de esas ya tenemos problemas. Eso es lo que Pablo quería decir cuando le escribió a los Gálatas estas palabras que se encuentran en el capítulo 3, versículos 27 y 28. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Ya no hay distinción entre judío y no judío, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer. En Cristo Jesús, todos sois uno. Estas palabras fueron la primera liturgia bautismal de la Iglesia. Y entendamos el mundo en el que Pablo vivía y el contexto en el que escribe estas palabras.
Un mundo en el que había una gran diferencia entre el judío y el griego, o entre el judío y el gentil. Un mundo en el que había una diferencia tremenda entre el esclavo y el libre. Un mundo en el que había una diferencia abismal entre el hombre y la mujer. Y Pablo no era un ingenuo. Pablo conocía muy bien la realidad que le rodeaba. Pablo no la edulcora, no la niega, pero tampoco invita a cambiarla, porque sabe que el cambio no se puede realizar desde arriba. Pero lo que sí dice Pablo es que en Cristo Jesús esas diferencias no existen. Lo que sí dice Pablo es que en la Iglesia no deben existir esas diferencias, porque la Iglesia es el reino de Dios en la tierra. Y ha de regirse no por las leyes de los hombres, sino por las leyes de Dios. ¿No es eso una buena noticia? ¿No es una noticia que nos dan ganas de salir y gritarle y contárselo a todas aquellas personas que conocemos? Sí, esa es una buena noticia. No solamente nos espera el cielo, hermanos, hermanas, el cielo ya llegará. Pero mientras tanto, tenemos la posibilidad de vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Si de verdad creemos que es posible y si de verdad nos ponemos en manos de Dios para que se convierta en una realidad en nuestras vidas. A este reino, Juan, Dios te va a dar la bienvenida dentro de un momento. Y ojalá que entre todos podamos hacer que la Iglesia, el reino de Dios en la tierra, recupere su propósito original. Que Dios mire y pueda decir que todo lo que en ella ve es muy bueno. Que rebose amor, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Y que todos nosotros seamos capaces de mirar a nuestros semejantes, sin importar la raza, el credo, el género, podamos mirarles y reconocer en ellos lo que son, la imagen de Dios. Que Dios los bendiga.